Romanos capítulo 14 y continuamos nosotros con el seriado sobre los asuntos de opinión. Ya hemos entrado en la temática de la interpretación, en la materia de la interpretación del capítulo 14 de la carta a los romanos. Estamos haciendo un estudio cuidadoso a Romanos capítulo 14. Y en esta lección nos corresponde entonces entrar ya en materia de interpretación, habiendo visto en la lección anterior el preámbulo y todo el entorno y marco cultural que envolvía a esta congregación. Vamos a hablar, mis amados hermanos y oyentes, en esta noche acerca de la situación en Roma. La situación en la iglesia de Roma era bastante difícil, como lo fue también en todas las iglesias del primer siglo, dado que hubo situaciones y diferencias por los asuntos de opinión. Nosotros vamos a darnos cuenta que esa problemática no es exclusiva del siglo XXI, de la época en la que vivimos nosotros, sino que también las primeras iglesias sufrieron esa discrepancia, esas desavenencias debido a las diferencias de opinión habidas entre unos y otros. Leemos en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 2, que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta es la instrucción que está dando el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Reciban al débil en la fe, pero por favor, no lo reciban para ponerse a contender con esos individuos sobre los asuntos de opinión. Y observen la situación como estaba en la iglesia. Unos estaban divididos con otros. Dice el versículo 2, porque uno cree, y cuando dice porque uno cree, se refiere a cierta clase de individuos dentro de la congregación, creen que se puede comer de todo. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Pero hay otro que es débil y ese come legumbres. Quiero que observen ustedes el contraste entre lo que unos creen y lo que otros dicen o creen también. Estaba dividida la iglesia, había discrepancia y ¿saben cuál era el inconveniente o lo triste de esta historia? Que no eran por asuntos de fe. Esas discrepancias no eran por asuntos de doctrina, sino como dice el versículo 1, y ahí lo resalto, sobre opiniones, sobre asuntos de opinión. Mis hermanos, los temas de opinión, si no se tratan sabiamente, si no se tratan con madurez, hace que la iglesia tenga grupitos, que tengan divisiones, que tengan partidarios de una y otra idea, como dice el versículo 2. Hay unos que creen que se puede, otros, y estos dos no convivían bien, estos dos, los unos se menospreciaban a los otros y los otros se juzgaban y señalaban, como lo indica claramente en los versos que siguen, desde el versículo 3 en adelante, textos que les animo a todos ustedes a que lean en sus casas, lean en sus Biblias. Espero que, acorde a la lección anterior, y como lo dijimos ya finalizando, y aunque no quedó grabado, ustedes hayan leído todo el capítulo 14 de la carta a los romanos en su casa, para que pudiesen llegar preparados para recibir esta lección. Entonces, hermanos, hablando de la situación de Roma, este pasaje comienza con una frase que ha sido objeto de malas interpretaciones. ¿Cuál es la frase? Ahí está en rojo, el débil en la fe. Antes de ir a la interpretación de esa frase, quiero que observemos nuevamente, mis hermanos, y esto para que lo tengamos presente en nuestras mentes. Vamos a mirar cómo era la situación y problemática cultural que estaba afectando la convivencia de los hermanos de la iglesia en Roma en los tiempos de Pablo. Y voy a citar de Samuel Pérez Millos el comentario exegético al texto griego
del Nuevo Testamento. Nos habla algo de el marco cultural y de la problemática o de la situación de la iglesia en Roma. Dice, parece que en aquella iglesia el problema tenía que ver con los alimentos y los días. Tal vez hermanos del círculo judeocristiano seguían apegados a sus tradiciones y pretendían imponerlas, considerando como carnales a los demás que no pensaban del mismo modo. Por otro lado, algunos gentiles que habían estado relacionados con las prácticas idolátricas tenían ciertos escrúpulos para comer carne comprada en el mercado, sabedores de que muchas veces procedía de los sobrantes de las fiestas paganas y de los sacrificios a los ídolos. El apóstol aborda la enseñanza sobre el problema desde la identificación y relación con Cristo. Quiero que noten, mis amados hermanos y oyentes, que el problema que afectaba a la iglesia en Roma era que había unos, y con mayor probabilidad, y podemos estar seguros de eso, dado el contexto de toda la carta, eran los hermanos judíos, como dice este comentario, del círculo judeocristiano, es decir, eran cristianos judíos, venían del judaísmo, se volvieron cristianos y ahora querían imponer sus opiniones, pretendían imponer sus tradiciones, pero observen la argumentación posible por parte de estos. Ahí la resalté en rojo, considerando como carnales a los demás. Esta es la táctica y la forma común en que un débil en la fe suele juzgar y atacar a los demás, diciendo que los demás son carnales y mostrándose a sí mismo como alguien espiritual. Quiero reforzar este entendimiento de la situación en Roma con el comentario que nuestro querido hermano Bill Reeves en sus notas sobre Romanos hizo al respecto. Observe, dice, algunos cristianos judíos acostumbrados a guardar días que estaban, acostumbrados a guardar días, estaban dispuestos a condenar a los cristianos gentiles que no lo hacían, y estos a menospreciar a los cristianos judíos. Los cristianos judíos no comían ciertas carnes, acostumbrados a evitar cosas comunes o inmundas según la ley de Moisés, y juzgaban, o sea, condenaban a los gentiles que las comían. Algunos comían legumbres solamente para no equivocarse en comer alguna carne inmunda sin saberlo. Además, ciertos conversos gentiles evitarían comer carne, no queriendo equivocarse en comer carne sacrificada a ídolos o dedicada a ellos en ceremonia. Esta situación era ocasión de mucha contención, explica nuestro hermano, pero quiero que notemos cuál era el mayor inconveniente. Era que algunos cristianos judíos, no gentiles, estaban tan acostumbrados a guardar sus tradiciones que, dice nuestro hermano, estaban dispuestos a condenar a los cristianos gentiles porque no hacían lo que ellos hacen o practicaban. Esa era la situación, mis hermanos, en la iglesia en Roma. La iglesia de Roma estaba conformada por comunidades de judíos convertidos al cristianismo, pero también, y en mayor escala, mis hermanos, de una gran comunidad de cristianos provenientes del gentilismo, o sea, del paganismo de la época. Eran politeístas, eran idólatras. Entonces, imagínense la situación, mis hermanos. Dos culturas estaban chocando dentro de la iglesia de Roma. Una extremadamente religiosa y legalista, como los judíos, y otra muy dada al libertinaje, al otro extremo, los gentiles. Estas dos comunidades estaban ahora dentro de la iglesia, pero antes habían sido educadas y formadas
con diferentes costumbres y creencias. Ahora en Cristo tenían que aprender a convivir en la iglesia y a amarse como hermanos los unos a los otros. El problema era que los que venían del judaísmo querían imponer sus costumbres aprendidas de la ley mosaica, querían que sus prácticas fueran vistas y aceptadas por los gentiles como un estilo de vida superior. Así se hace ver siempre aquel que es débil en la fe y legalista. Querían hacer que los gentiles vieran su estilo de vida como un estilo superior, digamos, más sublime, más santo y más acepto para con Dios. Hoy día, el problema es igual. La mente de un hermano débil en la fe y a la vez bien celoso, legalista con sus creencias, dogmatizado por una vieja religión o por una mala interpretación, con un celo sin ciencia, siempre tiende a ver las cosas de esa manera. No reconoce que existen términos medios, que existen cosas grises, como lo estudiamos en alguna lección anterior, que existen los asuntos de opinión. No considera eso. Un cristiano débil en la fe y además de eso, sectarizado, celoso, sin ciencia, todo lo va a catalogar de blanco o negro. Para el tal solamente hay dos rutas. Todo se clasifica como bueno o como malo, como pecaminoso o como santo. Y bajo esa forma de ver la vida, el dogmatizado y legalista es impulsado a juzgar a los demás según sus nociones y así fomenta divisiones en la iglesia. Eso era precisamente lo que estaban haciendo los cristianos judíos en los tiempos de Pablo y esa era la situación de la iglesia en Roma. Otro problema también resalta, a pesar de no ser mencionado explícitamente en el pasaje que nos ocupa, mis hermanos. Los judíos tenían más ventaja. Oído a esto. Los judíos, a la hora de debatir sobre estos asuntos, eran los que tenían las de ganar. Tenían más ventaja en sus debates ante los gentiles. La ventaja que tenían los judíos era que el Dios de ellos era el mismo Dios de los cristianos y para los gentiles el Dios verdadero era nuevo para los gentiles. Para ellos era un Dios nuevo. Como decían los atenienses, el Dios no conocido. Así le llamaban al verdadero Dios, el Dios no conocido. Ante esa situación, era muy posible que en las discusiones sobre los asuntos de comidas y días, los cristianos gentiles llevaran la de perder, ya que la perspectiva de la comunidad en general en Roma, o sea, lo que aparentemente podría concluir una persona allí era que los judíos, por venir de una religión proveniente del Dios verdadero, tenían la razón en sus discusiones y reclamos. Eso era lo que el panorama general podría mostrar ante la sociedad cristiana allí en Roma. Y esto es una realidad hoy día, hermanos. Aquel hermano que se muestra como muy santo, muy sublime, muy apartado, cuando se encierra, se encajona en un pensamiento dogmático, aquel cristiano que de pronto se muestre un poco más abierto, un poco más libre, digamos que no es tan dogmático, no se muestra, como suelen decir algunos, tan santurrón, sino que comparte más, digamos que es un poco más asequible a toda persona. Ese lleva las de perder, porque a veces la apariencia suele tomar ventaja en esto ante los demás. Y eso no debe ser así. Lo que hay que mirar es las escrituras. Entonces, mis hermanos, la formación religiosa y cultural de los judíos en realidad era una desventaja. Lo que ellos podrían ver como una ventaja, en realidad era una desventaja. Porque ahora, en los tiempos de Pablo, todos se encontraban en un periodo de tiempo donde los rituales de la ley habían quedado abrogados
y por lo tanto, delante de Dios, lo que antes era malo, lo que antes era prohibido en esa ley, lo que antes era pecaminoso por causa de la ley de Moisés, ahora en los días de Pablo era permitido, era legal en el sentido de no ser catalogado como un pecado para Dios. Esa era la desventaja de los judíos. Esta situación, ese sentir de todo judío fue el que hubo en el apóstol Pedro cuando nosotros leemos Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 10, mis hermanos, vemos el caso del apóstol, el apóstol Pedro, y podemos ver su manera de pensar, su manera de pensar al respecto sobre esta interesante situación. Quiero que miremos el libro de los Hechos en el capítulo, perdón, aquí me equivoqué, es el capítulo 11. Esperen un momento porque creo que me equivoqué de la cita. Sí, es Hechos capítulo 10, pero vamos a empezar desde el versículo desde el versículo 11, ¿sí? Ahí tenemos el escenario donde Pedro tuvo una visión de un lienzo que bajaba desde el cielo, ¿sí? Y allí Dios le manda de manera, a través de símbolos, a predicarle a los gentiles. Bueno, el pasaje, la nota, yo me equivoqué al referirla, es Hechos capítulo 11, desde el versículo 5. Vamos, los que están en sus casas pueden tomar sus Biblias y ver Hechos capítulo 11 desde el versículo 5. Aquí yo lo tengo completo, sin embargo, en el título le puse Hechos 10 y en realidad era Hechos capítulo 11 del 5 al 10. Voy leyendo. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos del apóstol Pedro y tratemos de contemplar desde su perspectiva, tratando de personalizarnos en él. ¿Cómo podría él como judío, bajo su crianza, bajo su educación religiosa, reaccionar ante semejante visión? Dice, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Entre los animales que ve, sin lugar a dudas, ve a aquellos que bajo la ley de Moisés, algunos eran lícitos para el consumo, pero otros, como por ejemplo las fieras o los reptiles, eran prohibidos en cuanto al consumo, a tomarlos como alimento. Ahora observen lo que sucede luego, verso 7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Imagínense. Bueno, Pedro como judío podría decir, bueno, solo mataré a aquellos animales que la ley de Moisés me permite consumir, pero no voy a matar reptiles y fieras, eso no voy a comer. Y precisamente el apóstol Pedro le responde así al Señor. Y dije, Señor, no, se niega, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. O sea, yo he sido fiel a tu ley, Señor. Yo cómo voy a ir a matar animales que son reptiles o fieras y voy a comer. No, no puedo hacer eso. Tu ley me dice que no. Tu ley me lo prohíbe. Y dice el verso 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Observen lo que le está diciendo el Señor al apóstol Pedro, lo que Dios limpió. Esa ley que prohibía consumir esa clase de animales quedó abrogada y en ese sentido, a partir de el momento en que entra en vigor la iglesia, todos estos animales han sido declarados limpios. Recuerden que en el Antiguo Testamento algunos animales eran considerados o limpios o inmundos. Ahora, estos animales, aquí del verso 6, Dios los había limpiado. Y entonces le dice Dios a Pedro, mira, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, a Pedro le costaba, por supuesto, porque llevaba toda su vida en el judaísmo, acostumbrado a comer lo que la ley le ordenaba y le autorizaba. Pero ahora el asunto, el panorama había cambiado. Ahora Pedro podía comer esta clase de animales. Ahora, Dios no lo está obligando, oído mis hermanos, no lo está obligando a que tiene que comer fieras y reptiles. Simplemente le está diciendo, mata y come, y autoriza que puede comer de esa clase de animales. Ahora, Pedro dice que no, por su costumbre, pero la voz del cielo le explica que Dios limpió esas cosas. Ahora, yo quiero que noten esto. No bastó con que se hiciera una sola vez. Al Señor, para hacerle entender a Pedro, y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. O sea, fue necesario que 3 veces se le explicara, 3 veces se le repitiera, porque el celo y la costumbre, el estar habituado a comer solo cierta clase de animales que la ley llamara limpios, le iba a costar bastante al apóstol Pedro. Entonces, mis hermanos, ahí nosotros podemos hacer un análisis y ver cómo era la situación del apóstol Pedro, pero también podemos inferir o deducir con base en lo que vivía y sentía Pedro, cómo era la situación en Roma, cómo era la situación de esta iglesia allí y cómo era la manera de pensar de toda la comunidad de cristianos judíos que se reunían en la iglesia de Roma. Así como Pedro pensaba aquí, sin lugar a dudas, esa era la forma de pensar de los cristianos judíos. Ahora yo quiero que se imaginen un escenario, mis hermanos. Imagínense en un judío de estos, como Pedro, al que no se le tuvo que repetir 3 veces, sino que se le tenía que repetir mucho más por ser de pronto más celoso. Posiblemente imagínense judíos que antes eran fariseos y se convirtieron a Cristo allí y se reunían en la iglesia de Roma, viendo a los gentiles comer carne de cerdo, por ejemplo. Piensen lo que sentían. Pongámonos en los zapatos de ellos y tratemos de sentir lo que ellos sentían. ¿Qué pensarían? Esos hermanos están pecando. Hay que exhortarlos, hay que llamarles la atención, hay que corregirlos. Esa era sin lugar a dudas la manera de pensar de los judíos allí. Ahora, ellos no aceptar, ellos no afianzarse en lo que Dios dice aquí en el verso 9, que Dios limpió esas cosas, que esa ley quedó abolida, y que ya se puede comer de esa clase de animales, al ellos no aceptar, sino seguir fervorosos en su creencia antigua, eso los volvía débiles en la fe. Y ahora sí vamos a hablar de ese asunto, el débil en la fe. En Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, recibid y dice ahí, débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es una persona débil en la fe en este pasaje, en este contexto? Bueno, muchos suelen entender mal la frase el débil en la fe. Lo interpretan como alguien que le falta fe. Esa es la interpretación que a simple vista algunos tienen. Lo ven como alguien que le falta fe, alguien que no cree mucho, que digamos,
O también se entiende como ese cristiano que es inconstante, ese que no asiste cumplidamente a la iglesia todos los domingos, sino que un domingo va, otro domingo no, ese anda débil en la fe, dicen algunos. O también suele ser visto como aquel cristiano que de pronto se ocupa mucho en actividades de este mundo y casi no sale a predicar le cuesta mucho entender ciertos temas de la... entonces ese es débil en la fe. Otros ven esa frase, el débil en la fe, como ese hermano que peca seguido. Es que peca y vuelve y se levanta, se arrepiente, pero sabemos que es débil en ese pecado y entonces va a volver a caer. Tiene una debilidad en cuanto a algún pecado que practica o no ha podido quitar de su corazón. Entonces ese hermano es débil en la fe, dicen algunos. Así lo suelen interpretar. Pero mis hermanos y oyentes, ese sentido está lejos de lo que Pablo quiso decir en este pasaje que nos ocupa, Romanos 14:1. El débil en la fe se refiere al hermano o hermana que está sometido en su conciencia a prácticas o estilo de vida acorde a su cultura o religión pasada, tal y como era el caso de los judíos allá en Roma. Venían habituados a una vieja religión con sus tradiciones y creencias, con sus ideas de lo que es bueno y es malo, y querían imponer esas opiniones, esas concepciones, esas tradiciones y prácticas, se las querían imponer a todos los cristianos en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque no habían entendido o no habían aceptado que en Cristo tenían libertad y que lo que anteriormente era llamado pecado, ahora en Cristo ya no lo era. Esos eran los débiles en la fe. Entonces, vuelvo y repito, son aquellos creyentes a los que se les predica que ciertas cosas no son pecado, que no está mal hacerlas, porque así era que hacía Pablo con los judíos y así era como los gentiles le respondían a los cristianos judíos, es que no es pecado, lo que tú me acusas de que no hago caso del día, de que como ciertas... No, no es pecado. Son esos hermanos a los que se les enseña que ciertas cosas no son pecado, que no está mal hacerlas, que su religión anterior estaba errada o como en el caso de los judíos, que estaba abolida. Pero son esos hermanos que les cuesta reconocerlo a causa de tener su conciencia habituada a su viejo estilo de vivir y de pensar. El débil en la fe es el que, a pesar de convertirse a Cristo, sigue sometiéndose a sus viejas costumbres y maneras de pensar, tanto en lo moral como en lo espiritual, tanto en aquello que considera correcto o incorrecto. En algunos casos sucede porque no ha podido captar o entender que ahora en Cristo esas cosas que antes creía no tienen valor y que las prohibiciones que antes tenía en Cristo ya no son prohibidas. Son asuntos de libertad individual, de libre decisión y que no cuentan ni para bien ni para mal delante de Dios. En otros casos, sucede que ese cristiano débil en la fe entiende esas cosas, las entiende, pero hay algo en su conciencia que le insta a negarlas, a oponerse. Ahora, cuando no las practica por decisión personal, hasta ahí está bien. El problema es cuando la conciencia, además de instarle a no hacerlas, le insta también a juzgar y a condenar a los que sí las hacen. Ahí está el problema del débil en la fe. Y miremos ese versículo 1 que tenemos ahí a la izquierda, lo voy a leer, estamos ahí con la versión Reina Valera, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Quiero que lo miremos en otras traducciones de la Biblia. La traducción en lenguaje actual vierte ese versículo así.
reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Me gusta mucho esta traducción porque explica lo que es ser débil en la fe, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Miremos otra versión, la versión en castellano antiguo. Miren cómo ha vertido ese versículo 1, dice, recibid con gusto entre vosotros a cualquier hermano, aun cuando todavía no tenga una fe firme. Pero no os enredéis con él en discusiones si sus ideas no concuerdan con las vuestras. Aquí no dice opiniones, sino si sus ideas no concuerdan con las vuestras, pero es evidente que se refiere a las opiniones. ¿Qué es un débil en la fe? Bueno, según la traducción en lenguaje actual, son los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Y según la versión en castellano antiguo, son los que no tienen todavía una convicción o fe firme en lo que se les está enseñando. Tienen dudas o no las aceptan en cierta forma. Pablo no les está pidiendo a los otros, a los fuertes en la fe, en este caso los cristianos gentiles, no les dice que los menosprecien o que los ignoren, no. Y me gusta esta traducción que voy a poner acá, el libro del pueblo de Dios. Les dice, sean comprensivos con el que es débil en la fe sin entrar en discusiones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, con toda persona que se convierta a Cristo y que venga dogmatizada por una vieja religión. Si tienen sus ideas, si tienen sus modos de ver las cosas, hay que ser comprensivos con esas personas y no entrar en discusiones. Es más, mis hermanos, esto aplica no solo para los recién convertidos, sino para hermanos en Cristo, aunque lleven años y todavía no hayan abordado los asuntos de opinión. Hay que ser comprensivos con ellos. Es lo que Dios demanda para la buena convivencia dentro de la iglesia. La debilidad de fe en este pasaje se refiere entonces al creyente cuya conciencia no ha sido afianzada en el evangelio. Y lo pongo ahí. ¿Qué es un débil en la fe? ¿O en qué consiste la debilidad en la fe de Romanos 14:1? Bueno, es toda conciencia no afianzada en el evangelio. Eso es estar débil en la fe. Nótese que no se trata del que es inconstante. Hay hermanos que son débiles en la fe, o sea, que tienen sus opiniones, puntos de vista, pero no andan practicando el pecado. Los judíos de la época, de hecho, eran mucho más celosos y consagrados, podríamos decirlo, que los gentiles, porque los gentiles venían habituados a una vida mundana. En cambio, los judíos venían de la religión que era de Dios, solo que había quedado abrogada. Pero eran los judíos los débiles en la fe y los gentiles eran los fuertes. ¿Por qué? Porque la conciencia de ellos, de los cristianos judíos del primer siglo, no estaba afianzada en el evangelio. Tenían sus dudas, sus escrúpulos. La debilidad de fe en este pasaje se refiere entonces al creyente cuya conciencia no ha sido afianzada conforme a toda la enseñanza del evangelio. La conciencia, mis hermanos y oyentes, es el estado mental que nos permite tener conocimiento y decisión de nuestras propias experiencias, pensamientos y acciones. Es la parte del ser humano que nos permite determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y vamos a hablar de este asunto tan importante. ¿Qué es la conciencia? Bueno, esa palabra conciencia es un término griego. Vamos al diccionario mejor. El diccionario Vine dice que el término griego para conciencia es suneidesis,
y dice, la define así: aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo y así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. Esa es la conciencia. La carta a los Romanos, en el capítulo 2, nos muestra que esa es la función de la conciencia. Observen, Romanos 2, verso 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es lo que hace la conciencia. Es ese proceso de pensamiento que distingue lo bueno de lo malo y que impulsa por lo general a las personas a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Romanos 2.15 dice que la conciencia da testimonio y acusa o defiende nuestros razonamientos. Entonces es importante, hermanos, porque aquí para hablar del débil en la fe tenemos también que explicar qué es la conciencia y hablar sobre un asunto muy particular. Y es el siguiente. Resulta que la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte a todos que una conciencia puede llegar a estar mal educada debido a la formación cultural, moral y religiosa que la persona haya recibido. Hermanos, es una realidad. Una conciencia puede estar mal educada, así que no es de fiarnos del todo en nuestras conciencias. Una conciencia puede estar mal educada. Cuando esto ocurre con alguien, la conciencia de esa persona le dirá qué es lo bueno o lo malo, pero no acorde a la voluntad de Dios, sino según su formación cultural. Y en ese sentido, lo que le dice la conciencia puede llegar a ser un error. Nosotros como cristianos, hermanos y oyentes, un paso que necesitamos dar para educar correctamente nuestras conciencias es reconocer que hemos sido formados en medio de una sociedad mala y que debido a eso es muy posible que tengamos todavía una conciencia mal educada en muchos aspectos. Vamos a ver los textos de la Biblia que nos muestran que la conciencia puede llegar a estar mal educada. Observen, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo reconocía que su conciencia puede en algún momento llegar a no acusarlo de nada. Su conciencia puede estar convencida de que no ha hecho nada malo, pero aclara, no por eso soy justificado. El Señor va a juzgar el asunto. Entonces, hermanos, una conciencia puede llegar a estar mal educada. Tito capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, ¿y qué dice ahí? Y su conciencia están corrompidas. Una conciencia puede estar corrompida, según la Biblia. Una conciencia puede llegar a estar mal educada. Los que recién se convierten al Señor, ténganlo por seguro, muchas cuestiones de conciencia están mal planteadas en ella y tienen que reestructurarse. Esto es algo crucial para poder entender lo que es ser débil en la fe. Primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hay personas que ya llegan a un extremo de tanto pecado que ya ni la conciencia les habla, la tienen cauterizada, esterilizada. Entonces, es importante, ¿no? Y otro pasaje, Primera de Timoteo 1:19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. A muchos se les puede llegar a enseñar cómo es tener una buena conciencia, pero pueden llegar a desechar esa enseñanza y no educar correctamente su conciencia y seguir
en sus ideas y pensamientos personales, y ahí naufragan en cuanto a la fe muchos. Hermanos, el título arriba en negro: una conciencia puede estar mal educada. Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Hasta dónde tienes bien educada tu conciencia? ¿Hasta dónde tu conciencia está en armonía con la revelación del Nuevo Testamento, del Evangelio, de la voluntad de Dios? Esto es importantísimo que lo consideremos, que lo tengamos en cuenta. Ahora, en ese orden de ideas, mis hermanos, la conciencia de todo cristiano debe ser educada. Debería educar el cristiano su conciencia acorde a la voluntad de Dios revelada en el Evangelio. No es conforme a las filosofías o a lo que una denominación diga, no. Es conforme al Evangelio que se debe educar la conciencia. Voy a ponerlo ahí. Debemos educar nuestras conciencias acorde al Nuevo Testamento o acorde al Evangelio. Esa es nuestra tarea. Para eso estamos en la iglesia, para educar nuestras conciencias acorde al Nuevo Testamento, acorde a la voluntad de Dios, a la nueva voluntad, porque es que los judíos la tenían educada conforme a la antigua ley. No, nosotros los cristianos educamos nuestras conciencias acorde al Evangelio. Eso nos va a dar la garantía de que cuando la conciencia nos hable o nos acuse, será porque realmente estamos haciendo lo incorrecto ante Dios o lo correcto, y vamos a tener garantía de que cada vez que ese ente nos hable a nosotros, va a ser acorde a la voluntad de Dios. Miremos los textos que nos piden que eduquemos nuestras conciencias. Vamos a los pasajes bíblicos. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Noten lo que dice ahí: purifique el corazón ¿de qué? De mala conciencia. O sea, Dios demanda al cristiano que eduque su conciencia acorde a su voluntad. En Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero en primer lugar, sin ofensa ante Dios. O sea, que nuestras conciencias estén educadas acorde a su voluntad. Cuando esto lo logramos, mis hermanos, vamos a andar equilibrados espiritualmente. Ella nos va a advertir de que estamos haciendo algo bueno o algo malo. Nos va a prevenir de hacer lo malo. Miren lo que decía el salmista, Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Una conciencia bien educada ayuda a que el cristiano se preserve en santidad. Ahora, una conciencia no solamente, quiero ya para culminar, tocar un asunto interesante. Una conciencia no solamente se educa mal a causa de la cultura y sociedad en que vivimos, también se educa mal a causa de una mala religión o a causa de una mala interpretación de la escritura. El caso de los judíos es un vivo ejemplo de conciencias que habían sido educadas acorde a una religión, pero que luego, al establecer Dios una nueva religión, esas conciencias necesitaban ser reeducadas acorde al Evangelio. El problema de los cristianos judíos en Roma, su debilidad en la fe, se debía a que tenían una conciencia educada acorde a la vida instruida en el Antiguo Testamento, acorde a una ley que en los días de los apóstoles estaba abrogada. A los cristianos judíos de Roma les costaba mucho ver a los cristianos gentiles comer carne de cerdo y participar de otras cosas que para ellos, por su conciencia y cultura, eran malas. La conciencia les decía a los judíos que los gentiles estaban pecando. La conciencia les conducía a juzgarlos y a exigirles que abandonaran ese tipo de alimentos, y eso generaba la controversia y la división en la iglesia. Porque la ley de Cristo no prohibía nada de eso. También
La conciencia acusaba a los cristianos judíos de que los gentiles que quebrantaban días sagrados como el sábado estaban pecando. A muchos judíos, por más que se les dijera que tales cosas fueron abrogadas y que ahora en Cristo eso no importaba, les costaba, como le costó a Pedro al principio. Acuérdense del ejemplo de Pedro. Le costaba reconocer que cosas de su antigua religión ya no son indispensables delante de Dios. Para los cristianos judíos en Roma, les era muy difícil aceptar a los cristianos gentiles en sus formas de vivir. Los gentiles, por su parte, ellos no le ponían peros a nada, a las cosas que los judíos veían mal. Ellos no fueron formados en esa cultura y en esa religión. Por eso les era más fácil, más sencillo amoldarse al evangelio. En ese sentido, los hermanos judíos en Roma eran débiles en la fe y causaban molestia a los gentiles, quienes tenían más libertad de escrúpulos, eran más libres de esos escrúpulos y dogmas en cuanto a la conciencia, mis hermanos. Entonces, eran fuertes en la fe. Los cristianos judíos eran débiles en la fe porque sus convicciones ante el evangelio ahora eran débiles. Antes eran fuertes en cuanto a la ley, pero en cuanto a la fe, eran débiles. Su formación bajo la antigua ley ya no era garantía de andar bien. Necesitaban reeducarse, necesitaban formarse en el evangelio, educarse nuevamente, acorde a la nueva ley, al nuevo pacto. Los cristianos judíos en Roma eran débiles en la fe porque no estaban afianzados en la libertad que el evangelio ahora les ofrecía. Les costaba recibir, aceptar esa libertad, les costaba aprovecharla, y todo porque su conciencia se los impedía. A los cristianos judíos les costaba aceptar o reconocer que la voluntad de Dios, la del evangelio, ahora era otra, y que asuntos como los días y las comidas ya no importaban ante Dios, ya no eran esenciales cumplirlas, hacerles caso. A Pedro le sucedió igual. La voz del cielo que le decía, mata y come, Pedro decía no, le costaba, porque incluso en la visión contemplaba era animales reptiles. Imagínense el escenario para Pedro. Pedro respondía, no, yo no voy a comer eso, yo no he comido nada inmundo. Toda mi vida he comido ciertas cosas, no más. Hasta que Pedro no llegó a la casa de Cornelio y hasta que no vio al Espíritu Santo caer sobre los gentiles y dotarlos de dones milagrosos como el hablar en lenguas, Pedro no reconoció ni entendió bien la cuestión, y eso que se le había repetido la visión 3 veces. Esa es la paciencia que se debe tener con un hermano débil en la fe. Por eso, mis hermanos, hoy día, hablando ya de la actualidad, un débil en la fe es aquel que tiene educada su conciencia acorde a una forma de vida o acorde a una religión que no es la de Cristo. Por ejemplo, el denominacionalismo actual está plagado de enseñanzas que provienen de conciencias mal educadas. Sus dogmas humanos se han encargado de instruir conciencias de una forma equivocada que no es parte de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando por años, en una iglesia pentecostal, por ejemplo, cuando por años se ha enseñado a sus feligreses que una mujer peca al maquillarse o al usar pantalón, esas personas, cuando reciban la correcta enseñanza del evangelio, les va a costar aceptar que su vieja enseñanza no era válida. Y todos estos cuyas conciencias están atadas a su vieja creencia, si no se les pone freno en la iglesia cuando juzgan a otros, pueden causar las mismas controversias que vivieron los cristianos en Roma. El peor de los casos, ¿saben cuál es, mis hermanos? Cuando uno de estos individuos débiles en la fe
con una conciencia no educada por completo, termina ejerciendo la predicación en una iglesia. Eso es un peligro. La levadura que tiene, su mala conciencia, va a contaminar a muchos porque va a enseñar acorde a su conciencia. También, una mala conciencia puede ser el resultado, hermanos, de no estudiar la Biblia correctamente, de interpretarla mal, con prejuicios infundados. No siempre las malas conciencias se forman fuera de la iglesia. No todas las malas conciencias son causa de la cultura o la vieja religión, sino que también las malas conciencias suelen ser el resultado de malas interpretaciones, de falta de estudio y de profundización de la Biblia. Cuando esto sucede, comunidades enteras de cristianos terminan siendo esclavos de dogmas humanos y de malas interpretaciones. Ser débil en la fe es lo mismo que ser débil de conciencia o que tener mal educada la conciencia. Ser débil en la fe es igual a ser débil de conciencia. Quiero culminar con este comentario que voy a citar, el comentario bíblico Mundo Hispano, en las notas sobre Romanos, dice lo siguiente, observe. El significado de la expresión débil en la fe se aclara a la luz de la consideración del problema de la carne sacrificada a ídolos en 1 Corintios 8 al 10. En este pasaje, en lugar de describirse como débil en la fe, la persona se describe como teniendo una conciencia débil. 1 Corintios 8:7, que ya lo vamos a ver. Es claro que se trata de personas que no están seguras de que la fe cristiana les permite hacer ciertas cosas. Tienen escrúpulos con respecto a ciertas prácticas. Es fácil pensar en judíos que habían guardado las reglas con respecto a comidas y habían respetado el sábado. Ahora, observen el pasaje que demuestra que ser débil en la fe es tener una conciencia no educada correctamente, es tener una conciencia débil. La conciencia débil es aquella que no ha sido educada acorde al evangelio. 1 Corintios 8, verso 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y observen lo que dice ahí, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Noten el paralelismo, mis hermanos. Mientras en 1 Corintios 8:7 dice conciencia débil o débiles de conciencia, en Romanos 14:1 es lo mismo que el débil en la fe. Mis hermanos, hemos estudiado hoy cuidadosamente solo una frase del versículo 1, el débil en la fe. Hemos de manera meticulosa observado lo que significa ser débil en la fe. Y a diferencia de lo que a simple vista la frase puede sugerir a muchos, de que se trata de cristianos pecadores o inconstantes, hemos aprendido que el débil en la fe es simplemente aquel hermano o hermana que no ha aceptado en su mente todas las verdades del evangelio, que le ha costado reconocer las libertades que Cristo le dio, y todo por causa de tener una conciencia que ha sido mal educada por diversas causas, ya sea una mala cultura, una mala religión, pero oído, también una mala interpretación. Aprendemos de esta lección que nuestro deber como cristianos es educar correctamente nuestras conciencias. Dios, hermanos y oyentes, quiere que purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia y que eduquemos nuestras conciencias acorde a la verdad del evangelio, y ojalá, si pudiésemos o quisiésemos, porque Dios nos da la libertad, que aprovechemos esa libertad que Él nos da para que no terminemos sujetos a los escrúpulos o convicciones que no tienen valor delante de Dios. Por eso es importante educar la conciencia, porque si no aprovechamos esa libertad, aunque vuelvo y reitero, esto de aprovecharla o no es decisión personal,
pero es mejor procurar aprovecharla, ¿no? Si, es como al esclavo en aquella época cuando se le daba la libertad y quería seguir sujeto a su amo. No es aceptable eso. Es mucho mejor que quiera aprovecharla. Es más, ahí en Romanos 14, yo los animo a ustedes allá en sus casas, léanse el versículo 22. Romanos 14, 22, Pablo dice al final, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esa declaración nos demuestra que es mejor procurar ser fuertes en la fe y no ser débiles en la fe. Es mucho mejor aprovechar la libertad. Por eso dice, bienaventurados. El liberarnos de dogmas y escrúpulos infundados, el soltarnos de conciencias mal educadas y adherirnos a la verdad de Cristo en su evangelio, aprovechando la libertad que Él nos ha dado, por supuesto, sin caer en el extremo del libertinaje y teniendo amor por los que siguen en debilidad, es muchísimo mejor. Pablo les llama bienaventurados. Espero que toda esta exposición sobre los asuntos de opinión hasta el momento y en especial la clase de hoy haya sido provechosa para todos y que nos haya dejado claridad sobre lo que significa el ser débil en la fe, porque en las próximas lecciones, mis hermanos, vamos a continuar abordando el resto de palabras, de frases que envuelven Romanos capítulo 14. En las lecciones que vienen vamos a abordar esos puntos que nos faltaron todavía de estos versículos 1 y 2. Mis hermanos y oyentes, todavía falta mucho por recorrer en la interpretación de esta maravillosa porción de la carta a los romanos. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.